Hola mis conmigos y mis conmigas de la manada de Monor. Grabo este nuevo vídeo para llamar la atención sobre una palabra clave en la historia de la humanidad. Esa palabra no solo se compone de la palabra templo, que son esas trampas para las almas. Los templos son trampas para las almas. Están construidas por logias o por grupos de control llamados religiones, construían templos. ¿Para qué construían templos? Para que la gente fuera allí a depositar sus energías. ¿Y para qué tenían que ir allí a depositar sus energías? Para alimentar a esas entidades, a las que además se les iba ofreciendo sacrificios constantemente. Bueno, vamos a continuar porque había mucho jaleo de niños que estamos en una tarde de verano y están jugando por la calle. Bueno, voy a cerrar. Bueno, parece ser que el Beach Office a veces pone interferencias, no solamente genera reverberaciones a manta para todos los hijos de la NUR, sino que además pone interferencias sin parar, nos hackea, nos quiere poner trampas para las almas. Hay que tener mucho cuidado con las trampas para las almas, las trampas que ponen en esta Dragon Matrix continuamente para las almas. Y lo digo por experiencia mía y de las personas que conozco y que se va viendo como continuamente, sobre todo cuando ya consigue cazar, cuando ya te ha cazado el Beach Office en una trampa, ya es más fácil volver a caer, que consiga hacer que volvamos a caer en más trampas. Es así, porque ya esa persona ya ha tenido un trauma y quizá pues ya hay allí en el subconsciente algún patrón que la hace caer en más trampas. O sea, en vez de evitarlas y servir esa experiencia para evitar caer en más trampas, pues por lo visto las personas generamos, cuando ya hemos sido víctimas de algunas estafas emocionales, vitales, de maltratos, de problemas, y hemos caído en trampas por supuestamente nuestro buen corazón, con el cristianismo que nos ha enseñado un montón de programas fake y de programas absurdos, con el buenismo, con el cristianismo, para ofrecerse, para sacrificarse. O sea, es que el mismo cristianismo ya nos ha enseñado a ser o ofrecernos en sacrificio. Entonces, una vez que hemos caído, es más fácil, no sé si es por algún problema del subconsciente, volver a caer, aunque estamos también más pendientes, tenemos más cuidado, pero aún así las trampas están ahí para todos en este planeta. En estas circunstancias estamos en un momento en el que se están destapando las mentiras, pero al mismo tiempo todos estos seres, engendros, hijos de los ángeles caídos, seres que viven con un alma oscura y que han encarnado, pero han encarnado desde el bajo astral, pues estos en esta encarnación son psicópatas, porque no sufren por los demás, sino que lo único que son capaces de hacer es mentir, mentiras, no pueden decir ni una sola verdad, continuamente son mentirosos, maltratadores y son psicópatas, también narcisistas. Y estos también van generando muchas víctimas. ¿Y por qué han encarnado los psicópatas desde el bajo astral y desde la oscuridad? Porque esta Dragon Matrix les ha traído a esta encarnación porque le interesa al Beach Office y porque como la mónada
tiene buen corazón, se cree las mentiras del bichofis. Y eso es una gran trampa. Así que mucho cuidado con creernos esas mentiras de este sistema. Mientras no saltemos y pasemos a Timona 89 y salgamos de la Dragomatrix, que sí que se puede, sí se puede crear, porque somos creadores cuánticos y podemos crear un mundo nuevo de Agnor. Sí se puede, y podemos salir y crear ese mundo nuevo de Timona 89, un mundo de amor, un mundo auténtico, creativo y cuántico. En este caso, como está hackeado este plano, esas creaciones cuánticas con las que ellos trabajan son para hacer más y más fractales del mal. Por eso hay que renunciar, hay que dejar de participar en el juego satánico, participar en esas trampas que nos pone este sistema embichado, envenenado, sobre todo envenenado con maldad y con drogas también, y con muchas trampas, con muchas creencias erróneas. Pero bueno, voy ya al tema de este Videnor, que es muy interesante. Como os decía, la palabra templo, que ya el templo ya es una de las grandes trampas, tenemos, bueno, para lo que lo veáis, templo de Sal, no, así. El templo de Salomón, el Salao este del Salomón, templo de Salomón, el templo de Salomón, ¿vale? Vale. A ver, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Cuál es la cuestión? Según cuentan sus libros de historia judáis, los libros de historia judáis, llamados los más conocidos, llamados comúnmente Antiguo Testamento de la Biblia, los judíos estuvieron cautivos en Egipto, pero también habían estado cautivos en Babilonia, en el imperio babilónico, en aquella civilización perdida en el tiempo y de la cual todavía estamos recogiendo pues situaciones muy problemáticas, porque ¿quién se está encargando de manifestar a nivel cuántico constantemente la peor faceta de Babilonia? ¿Quién? Precisamente estos judáis que estuvieron allí cautivos. ¿Qué pasó? Cuando estuvieron allí cautivos, observaron y tuvieron los conocimientos de la situación que allí había, de la prosperidad que allí había, de que aquella gente pues tendrían sus creencias malignas y de sus ofrendas en los templos extrañas, sus sacerdotes babilónicos, y ellos lo que han hecho es copiar las enseñanzas de los sacerdotes babilónicos, y hoy en día los judáis practican el talmudismo babilónico. ¿Cuál es el problema de esto? Que practican la parte, digamos, más siniestra del sacerdocio babilónico. Han tomado la parte del camino rápido, el camino fácil. Luego os voy a explicar por qué. Vale, vamos primero a explicar por qué Salomón, el tan famoso templo de Salomón, que fue destruido y que nunca ha podido volver a ser reconstruido. En realidad la palabra, si es que existió Salomón, que no se sabe porque puede haber sido una invención, si es que existió Salomón, es una leyenda en la cual han dado a conocer una programación, una leyenda, con la cual programar el Salomón. A quien están verdaderamente, digamos, rindiendo culto, es al dios Amón, o a la entidad Amón, Salomón. En realidad, no se trata, y de aquí no estamos hablando de un tal rey Salomón,
sino que ellos a nivel críptico nos están hablando y nos están mostrando cómo ellos, el culto del templo de Salomón, en verdad es el culto al dios Amón. ¿Vale? Es el templo del dios Amón. Amón. ¿Y quién es el dios Amón? Amón es un dios egipcio, porque también se une las creencias crípticas judáis de la tribu de los judáis, de los judas, se unen con las enseñanzas que también aprendieron cuando eran cautivos en Egipto. ¿De acuerdo? Entonces, Amón, al cual rendían culto los sacerdotes egipcios, con, digamos, que eso les proporcionaba resultados, y por lo tanto el pueblo hebreo tomó nota y para luego copiar, digamos, copiar la parte más fructífera, el camino más rápido para conseguir frutos a través de esa entidad Amón. Amón es una deidad solar, Ra, por eso le rendían culto en Egipto, la unieron al sol, que es Ra, Amón. Por eso hoy en día incluso hay personas que tienen el nombre de Ramón, que es la palabra Ra más la entidad Amón. En realidad lo identificaron con Zeus. Después Zeus viene de Zeus viene de Teos, y Teos es Dios. O sea, es Dios. Es como un Dios, está asimilado a la palabra Dios. Es un dios egipcio que llevaba unos cuernos así retorcidos en la cabeza, pegados los cuernos. ¿Vale? O sea que es un dios cornuto. Aquí tenemos al macho cabrío. Ahora ya sabéis cuál es el origen del culto al macho cabrío, al dios, a la entidad del astral Amón. ¿Vale? ¿Y por qué? ¿Por qué rendían culto? Bueno, es un dios, es una entidad también llamada Mamona. No solo Mamón, de Amón viene la palabra Mamón, que significa para ellos lo mismo, es Mamón o Amón, o Mamona, en su parte, digamos, no sé por qué, femenina debe ser, que le llaman también Mamona, la entidad Mamona o la entidad Mamón, Dios malvado, porque con el tiempo pues lo fueron reconvirtiendo no ya en un dios solar, sino que era un dios malvado, el cornuto. En hebreo, la palabra Mammon significa dinero, riqueza y tesoro. Son palabras, me diréis, son palabras buenas. Dinero, riqueza, tesoros. Todos podemos tener intención de poseer una riqueza. Pero en este caso, la cuestión es que en hebreo esta palabra va unida a la palabra avaricia. O sea que es dinero con avaricia, no ser feliz por el dinero, sino que es conseguir dinero, por la avaricia. Conseguir riqueza por avaricia y conseguir tesoros con avaricia. Eso es lo que está impregnado en esta palabra, en el significado hebreo. Mamona, en arameo, igual que mamón, también significa riquezas, pero con codicia, con avaricia. Entonces, claro, al ir unida esta entidad mamona con la avaricia y la codicia por las riquezas, y que podéis comprobar como hoy en día estas personas que dicen adorar o querer manifestar el templo de Salomón, que todavía después de más de 2000 años siguen repitiéndose en bucle,
con el templo de Salomón una y otra vez. En verdad lo que hay detrás es esto, lo que os estoy explicando. Pero podéis comprobar cómo lo que les mueve es la avaricia, el monopolio, el control de la población, el monopolio de todos los bienes terrenales, con avaricia, con esa ansia por posesión, por la posesión, la obsesión de la posesión. Entonces, bueno, hay el evangelio, lo que practican es el evangelio del mamonismo, son mamones. ¿Quiénes son los mamones? Los que adoran a Mamón, que es el dios de la avaricia, de la riqueza, que se ha ido degenerando y ha dado lugar a cultos para rendir y a través de ofrecerle sacrificios a esta entidad, esta entidad se ve obligada, bueno, obligada no, sí que generosamente le da lo que le piden, porque trabajan pues con la clavícula de Salomón, con el anillo de Salomón, con el sello de Salomón, pero a través de estos rituales salomónicos están trabajando su obsesión por la avaricia y por la posesión, practicando, como os digo, el evangelio del mamonismo. Vale, es un dios malvado. Tenemos el sello, como os decía, el libro de Salomón es un libro de demonología precisamente, y es que se puede hasta comprar. Es que no me estoy inventando nada. Lo que os estoy diciendo, aunque os parezca ciencia ficción, podéis comprobar que todas estas personas que están continuamente en bucle pidiendo que se reconstruya el templo de Salomón, están adorando a esta entidad del dios Amón, el cornuto, el macho cabrío, una vez más. Y el libro escrito, Lemegetón, que se llama la llave menor de Salomón, el Lemegetón Clavicula Salomonis, que es el libro de demonología que practicaban pues satanistas, porque ha ido cayendo y degenerando en satanismo. Satanismo, demonología, de Johann Weyer, Samuel Matters y Aleister Crowell. O sea, puedes comprobar que lo que os estoy diciendo ya lo practican, y a través de 2000 años ha llegado a nuestras generaciones, incluso al siglo XX, de la mano de Johann Weyer, Samuel Matters, Aleister Crowell y los demás satanistas criptosatanistas y criptomamonónicos, digamos, salomónicos, que andan por ahí pues medio escondidos, porque tampoco no lo van a decir abiertamente, pero sí lo dicen para el que sabe ver lo que se ve, o sea, saber ver cuando uno mira, no solamente ver la televisión o los libros que puedan estar manipulados, o lo que sale muy manipulado en la televisión. Pero si podéis comprar el libro, que no os lo aconsejo, no es necesario, si hay que comprarlos para quemarlo, para cortarlo y quemarlo, el libro Clavícula de Salomón, ¿vale? Y bueno, y entonces estamos hablando pues de la escatología judía, porque ellos todo lo demás que no sean ellos mismos, que caiga, les da igual, que se derrumbe el mundo, que hayan guerras nucleares, que se destine fortunas inmensas drenando continuamente a la humanidad y al planeta para crear armas de guerras, y sin embargo pues no le importa. Lo que les importa es ellos mismos. O
O sea, es un egoísmo maligno. Uno puede ser egoísta, pero para mirar primero por uno mismo y evitar caer en la maldad. Y otra cosa es que ellos practican para su vanagloria, porque son glorias vanas, querer implantar el templo de Salomón una vez más, porque ellos viven en su subconsciente colectivo, que muchos de los hebreos, judíos, judas, todo este conjunto de pueblos, tribu de Dan, muchos incluso no lo saben qué les está pasando, porque es algo que dentro de su pueblo está en el subconsciente colectivo. Entonces ellos, puede ser que si no ven este Videnor, este humilde Videnor, puede ser que ellos ni lo saben qué les está pasando y creen que forma parte de su historia el templo de Salomón, el tal Salomón. Pero en su subconsciente colectivo hay un recuerdo ancestral de cuando eran cautivos en Babilonia, porque ellos observaron cómo aquellas poblaciones vivían en la opulencia, en la riqueza, en la hermosura, en la belleza, en general, que también tenían sus sacerdotes y sus rituales, pero en general lo que vivían era una vida bonita, era una vida, pues, una cultura que tuvo, pues, su esplendor. Y en su subconsciente colectivo, igual que el subconsciente colectivo que le recuerda cuando en Egipto veían lo bien que vivían los faraones, ellos tienen este recuerdo subconsciente ancestral y lo que quisieran es poder ellos vivir así, vivir eso que ellos han visto en otros pueblos, pero ellos no lo van a conseguir nunca, por más riquezas que hoy en día también tengan, por sus monopolios por estos monopolios judaicos, por muchos monopolios que intenten implantar, sus totalitarismos, sus trampas, su sistema de espionaje para controlar el control mundial, los bancos mundiales. Por mucho que quieran controlar las riquezas, nunca están satisfechos, porque resulta que ellos no consiguen calmar, llegar a ese subconsciente colectivo en el que cual la envidia por el bienestar que vivieron sus antepasados. Nunca lo van a conseguir, porque no pueden ser felices, porque nadie puede ser feliz a costa de la desgracia de los demás. Ellos no pueden conseguir esa gloria, ese triunfo de su vanagloria y esos templos en los que vivir en opulencia, en esos que lo han reproducido en esos castillos que tienen repartidos por los puntos energéticos de todo el planeta, porque han ido parasitando a ver dónde estaban todos los puntos energéticos importantes de este planeta, esas líneas de ley, esos puntos energéticos, ¿no? Entonces, pues ahí han ido construyendo sus ermitas, castillos, templos, todo. Pero no hay manera, no les sale bien, no consiguen encontrar la calma, la alegría, poder disfrutar de esos logros, porque la codicia, la avaricia y la obsesión nunca se ha calmado, nunca se les calma. Ese nunca, es como se dice, nunca tienen bastante. Pues no, nunca tienen bastante. Y luego además, según dicen sus libros sagrados, incluso se reúnen cada 7 años para leer esos libros sagrados, y están todo el día te pego con el libro sagrado, porque ellos están en bucle continuamente. Su subconsciente colectivo ancestral no les deja reposo ni un segundo. ¿Qué pasa? ¿Qué les dicen? Vale, ellos son superiores, ellos son una raza superior,
vinieron a este mundo como una raza superior y su Dios le dice que ellos están por encima de todos los demás seres humanos que estamos habitando este planeta, y ellos no saben ya qué hacer con este tema, porque ellos son superiores, ellos se supone que son una raza superior, son los arios, son los parias de la tierra, son los arios de la tierra, son la tribu de Dan. Ellos tienen que ser superiores constantemente, la tribu de Judas, de los Judáis, y tienen que saber, y no saben ya ni cómo demostrarlo, cómo darnos a entender que ellos son propietarios de todo el sistema monetario mundial, de lo monetario de los arios, del petróleo, de todos los diamantes más grandes, las joyas, todo el oro, y ven a comprar oro, y la avaricia no les deja descansar, ¿vale? Pero tampoco pueden descansar, por eso están siempre en bucle, porque a ver, les dijeron en sus libros sagrados que ellos son una raza superior. ¿Y qué pueden hacer con eso? ¿Qué hacen con eso? Despreciar al resto de oscuria, del resto de humanos, que ellos pueden comparar incluso hasta con un perro. Dicen que los que no son de sus razas, de su raza especial, a lo mejor fueron encarnados hijos de los ángeles caídos, pero eso no lo van a decir. Ellos no van a decir que a lo mejor eso de que les dice que son especiales puede ser que sea porque son descendientes de los ángeles caídos. Eso no lo van a decir. Ellos dicen que son superiores. Vale. Y aún así que fuera verdad, para ellos el resto de la humanidad son los goyim, son los perros, ¿vale? Bueno. Aún así pongamos que fuera verdad. ¿Por qué odian al goyim? Aún así pongamos que fuera verdad que fueran superiores, que digamos, tienen una inteligencia, como ellos dicen, especial. Digamos, aún así, ¿por qué despreciar al resto de la humanidad? ¿Por qué despreciar a los indígenas que viven en contacto con la tierra y que se han armonizado con el planeta? ¿Por qué despreciar al goyim? ¿Por qué despreciarlo? ¿Qué genera eso? Eso solo genera malestar, genera odios. ¿Qué queréis? ¿Queréis destruir al goyim o no queréis destruir al goyim porque lo queréis utilizar como un esclavo, porque os interesa aprovecharos de él, que supuestamente tiene la misma apariencia humana que vosotros? No sé si es que tenéis algún gen especial por ahí metido en el cuerpo, pero aparentemente el cuerpo es el mismo. En fin, ¿por qué perjudicar al resto de la humanidad? ¿Por qué de querer se ansia por destruir a los pueblos indígenas que vivían armonizados en la tierra, en este planeta, sin hacer daño a la naturaleza, sin destruir con depredación a la naturaleza, con esa ansia de matar a los anibienes, a los otros seres vivos, extinción de seres vivos? Cada día van desapareciendo, incluso desaparecen especies de animales que son anibienes. ¿Por qué ser un Judas? ¿Por qué? ¿Qué bien hay en ser un Judas, en ser un traidor? ¿Qué podéis sentir? No podéis sentir paz, no podéis sentir shalom en vuestro subconsciente colectivo mientras haya traición, mientras haya maldad, mientras haya discriminación. Entonces, pues, ¿qué posible respuesta podríamos tener para poder entender los que somos humanos de pie de tierra?
que podríamos pensar cuál sería la respuesta por qué ser un Judas, un Judai. No Judas, un traidor, porque Judas fue un traidor. Por eso es la tribu de Judas, porque es la tribu de los traidores. ¿Por qué? ¿Por qué ser un Judas? ¿Cuál sería la respuesta? Parece ser que en el Nuevo Testamento, ante alguien que supuestamente llamado Jesús se ofreció, él mismo dice que se ofreció, que seguramente es un fake total, según el Nuevo Testamento, se dice, se rumorea en los evangelios que un tal Jesús se ofreció como sacrificio humano. Es un patrón de sacrificio humano en el cual nos han querido impregnar, lavar el cerebro a los cristianos de que nosotros también tenemos que sacrificarnos. Entonces, allí en ese Nuevo Testamento pone por qué Judas se está diciendo a ese supuesto Jesús, sacrificio humano, Jesús. ¿Por qué? Según ponen en el Nuevo Testamento, Judas lo vendió por dinero, por 30 monedas de plata. Bueno, si observamos cómo está hoy en día la dragomatriz, puede tener algo de sentido, que lo hacen por dinero, porque hoy en día siguen con sus monopolios. ¿Por qué tener un monopolio? Pues un monopolio no es que sea solamente un monopolio. El problema es que lo hacen con rituales de magia satánica, con la clavícula de Salomón, con ofrendas satánicas, con ofrendas malignas, con sacrificio de animales y ofreciéndolo a esas entidades del bajo astral malignas. Entonces nosotros no las podemos ver, esas entidades no las vemos con algunos que sean videntes con mucho poder pueden ver a esas entidades, normalmente en general. Nosotros no las vemos. A veces las podemos llegar a percibir. Podemos llegar a percibir que en algún lugar vemos, sobre todo entrar en algún templo y pensar a ver qué percibís allí, porque no vais a percibir nada bueno, sino que vais a percibir cómo os drenan las energías, cómo a alguna mentalidad para que te ofrezcas en sacrificio, para que seas bueno, pero bueno no para ti, sino que seas bueno para esa entidad que ni siquiera estás viendo, pero se está metiendo en tu mente, para que seas bueno y te ofrezcas el sacrificio voluntariamente. Y así es como, de forma invisible, durante 2000 años llevan lavándonos el cerebro para ofrecernos ante un Dios que nadie ha visto. Nadie lo ha visto. Y como veis, ese Dios es el Zeus, y ese Zeus está asimilado a la entidad Amón, que rescataron los del templo de Salomón, la tribu hebrea. Las tribus hebreas. Y por lo tanto, pues bueno, ya os he explicado un poquito de historia. No me invento nada, podéis comprobarlo. Podéis comprobar cómo el libro Clavículas de Salomón habla de demonología. Bueno, conmigos y conmigas, hasta el próximo Videnor. Recordar siempre, desde este humilde Videnor, reenviarlo para que llegue a las más almas posible, a nuestra mónada de Nur, pedir por nuestros antepasados y por nuestro linaje espiritual de Nur viviente del que somos partícipes, y comunir, reenviar este Videnor para que llegue a las almas de Nur, para abrirnos la conocí verdades y recordar nuestras nuriciertas de Monor. Hay mucho que cortar, y bueno, con brazos y hasta el próximo Videnor.